A continuación tenemos 15 minutos para discusión, así que quedan abiertos las preguntas para los que quieran hacerla. Mientras vemos que algunos se avanzan, les quería preguntar, vimos un rango a todos los oradores, vimos un rango muy alto del 0% a casi el 70% de aparición de fístulas. En la experiencia de cada uno de ustedes, porque Pilar hizo un repaso de las causas, en la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuál fue la causa más frecuente de aparición de fístulas? ¿El paciente, el tipo de fístula, el cirujano? Empezar. Yo creo los tres. Me recuerdo que hay unos tipos de pacientes como ahora cambiamos un poco la técnica para las grandes fendas palatinas de Robin. Robin es algunas de nuestras fístulas fueron en fisura palatina en síndrome de Robin. Pero creo que para nosotros, cuando veo las taxas de fístula cuando vienen los pacientes operados ahora, yo creo que es la experiencia de cirujano. Y algunos dos casos son más difíciles. ¿Percy? 99% técnica quirúrgica. Pilar, bueno, algo comentaste. Sí, bueno, una cosa es lo que dice la literatura, pero lo que uno ve es que yo creo que el ancho de la fisura en relación al tejido que tenemos para poder cerrar la fisura podría ser el factor que más podría incidir. Obviamente que es multifactorial, la técnica, la habilidad con la que puedes tratar a los tejidos, que no quede contención, el estado nutricional del paciente, la edad, juegan o complementan todo esto. Jacobo. Mi opinión es que es totalmente técnico dependiente, pero un gran causal de fístulas complejas es intentar cerrar una fístula convencionalmente que no podía cerrarse convencionalmente. Y es el peor de los escenarios, ¿no? Convertir en una fístula intermedia en una fístula muy, muy grande. Roberto. Gracias. Para todos los panelistas, ¿cómo sabes si tu paciente también necesita una reconstrucción del paladar blando? ¿Haces una prueba de habla? ¿Usas naso? ¿Ves anatomía del paladar blando? ¿Cómo sabes qué vas a hacer si su paciente necesita también una reconstrucción del paladar blando? ¿Está claro? Roberto, siempre todas las fístulas que tienen más que 5 años hacen nasoendoscopía antes. Entonces es más sencillo saber si necesita o no, pero la edad de las fístulas que nosotros hacemos la corrección es más que 5 o 6 años. Entonces el protocolo es hacer una evaluación de la habla y también de nasoendoscopía. Entonces la decisión es siempre junta. Bueno, va a depender mucho de la localización y el tamaño, ¿no? Si hablamos de severas, que creo que es un poco la intención de la pregunta, las fístulas severas, por lo general, al examen físico es muy fácil ver que el paladar blando está muchas veces dehiscente o está muy corto, ¿no? O sea, al examen físico es muy fácil poder esperar que haya una insuficiencia. Nosotros reparamos el paladar duro o el defecto mayor y dejamos para un segundo tiempo previo a una evaluación nasoendoscópica para poder ser un poco más específicos en el tratamiento, ¿no? Y es muy frecuente, yo diría que más del 90% de defectos severos van asociados con insuficiencia en algún grado. Entonces eso es muy frecuente. A veces me sorprende, veo que defectos severos se cierran, pero el paladar está dehiscente y simple y llanamente la expectativa es cerrar. Y ahora, se puede hacer en un tiempo, eso va a depender mucho de la edad del paciente, de ciertas condiciones, pero de que la necesidad de hacer una cirugía de insuficiencia orofaringea es muy frecuente, muy frecuente.
Sí, también opino lo mismo, depende un poco del tamaño de la fístula. En ese caso nos ayudamos con los fonoaudiólogos, si utilizan algún tipo de obturador para evaluar bien el habla, y si hay además obturando la fístula una insuficiencia velofaringea, se puede combinar en un tiempo. Pero para fístulas grandes, la gran mayoría de los pacientes que recibimos nosotros son pacientes con defectos grandes que en general también tienen algún daño en el paladar blando, pero se cierra primero el defecto palatino y se evalúa posteriormente con fonoaudiología para ver si requieren a lo mejor o probablemente un colgajo faríngeo. También mi pregunta va encaminada un poco a la del doctor Roberto, más específica en pacientes de 3, 4 años que tienes una fístula importante en el paladar duro y aparte tienes un paladar blando corto. Entonces, ¿cuál es el protocolo que ustedes siguen para atender a este paciente, pues sabiendo que el habla es la prioridad, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Sí, es muy buena pregunta, pero porque nosotros cuando tenemos una fístula a los 3 años, yo pienso que tengo que tener la habla muy buena a los 5, pero no es muy fácil, no es muy sencillo hacer una evaluación de la habla con 3 años. Entonces a mí me parece más razonable que yo hago una evaluación de la habla y después hago la corrección de la fístula con la corrección de la insuficiencia velofaringea. Entonces, a mí me parece que 3 años lo espero hasta 4 o 5 años cuando yo puedo hacer una nasoendoscopía y entonces hago la corrección. No comparto exactamente la posición de Nivaldo. El problema es que un defecto ceguero va a crear un impacto funcional. Y la recuperación funcional de un paladar debe hacerse a edad temprana. 5 años es muy tarde para hacer una reparación funcional adecuada, porque eso tiene que rehabilitarse. En nuestra experiencia, por ejemplo, tuvimos un caso de un niño que en la cirugía primaria que se desarrolló al año de edad, generó una necrosis y un defecto extenso en el paladar duro. Y la cirugía se realizó a los 2 años, con un colgajo de arteria facial. Entonces, el cirujano debe estar preparado para realizar este tipo de intervenciones mayores con colgajos a edad temprana. Eso es una desventaja para el colgajo de lengua, por ejemplo, porque yo no puedo hacer un colgajo de lengua en un niño de 3, 4, 2 años. Entonces, se hacen en personas mayores. Entonces, yo creo que esos recursos deben ser parte del arsenal de todo cirujano de fisuras. A veces me sorprende, a veces por ahí veo publicaciones de reparo de fístula con matriz dérmica, ¿no? Cuando en realidad quizás sea una opción para casos muy particulares, ¿no? Pero yo creo que todo cirujano de fisuras debe estar entrenado en este tipo de reconstructiva, porque deben estar orientados a una recuperación temprana. La parte anatómica va de la mano de la funcional. Yeah, Percy, in the wide case, very big fistula, we have the protocol to do a free flap to close the hard palate and maintain the buccal flap to posterior of the velopharyngeal flap. If you do a fan flap, you're losing one side, sometimes both sides. But what's your opinion? Because when you're doing a fan flap, you're losing one buccinador flap, so it's become most difficult to treat this VPI. Ok, a ver, vamos por partes. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Nosotros nos movemos por muchas modas. Millar tuvo una moda de casi 50 años, creo, y después cambió. Y ahora pues estamos con la moda del buccinador. El buccinador es una técnica alternativa, no es la única. No creo que sea la mejor tampoco. El buccinador no solamente elonga, también obstruye. Es algo que no lo han demostrado, porque no hay estudios suficientes. Cuando yo hago un buccinador, también elimino la posibilidad de hacer un fan. Entonces, yo creo que son alternativas. Va a depender mucho del defecto. Como ustedes ven, el rango va muy amplio. Hay cirujanos, por ejemplo, que defectos muy extensos los tratan solo con colgajos locales. Y es una expertise que tienen muy pocos, pero es posible. Entonces, el uso del buccinador como una alternativa en el tratamiento de la insuficiencia velofaringea es una alternativa. Yo podría recurrir a alguna otra si es que he utilizado un fan, ¿no? Yeah, but I'm thinking about hard palate, because in hard palate we don't have movement. I just want to close. If I put one for Chinese flap, I just close
and maintain the buccinador to close, to elongate this palate. But if I use a fan flap, I lose one side. So, no entendí bien. ¿Puede explicarme? Perdón. Correcto. Correcto. Sí, bueno, creo que sí. Disculpen, no, lo que no lo entendí bien en el inglés, perdón. Fernando estaba primero. Sí, gracias. Felicidades a todos los ponentes, muchas técnicas, muchas alternativas, cerrar hoyos grandes, hoyos pequeños. Y creo que olvidaron hablar de crecimiento craneofacial, especialmente al tratar fístulas en etapas de crecimiento, menores de 5 años, en dentición mixta, etc. ¿Cuál es su experiencia con respecto a fístulas cerradas exitosamente? Ya taparon, ya cubrieron el orificio, pero a fístulas que también fracasan. ¿Qué repercusión tienen en el crecimiento craneofacial de ese maxilar fisurado? ¿Es más peyorativo? ¿Cuál es su especulación de crecimiento? ¿Cómo manejan esto desde el punto de vista ortodóntico? ¿O después esperan a que llegue Jacobo y se lo solucione con una cirugía ortognática o con injertos microvascularizados como la serie que presentó? ¿Qué idea tienen? ¿Pregunta? No, yo puedo hablar también, pero mira, yo compartillo lo que Casio habló antes. A mí me importa más la habla que el crecimiento, el desarrollo facial. Entonces, si yo tengo una fístula, no importa el tamaño, yo tengo que estar cierto que la habla se va a quedar muy bien. Y después, pero tú tienes razón, pero como nosotros tenemos más del 50% de fístula de los casos secundarios que vienen de otro servicio, estos casos tienen los labios que no está muy bien reparado y el paladar también. Nosotros tenemos algo como más de 60-70% de cirugía ortognática para estos pacientes. Entonces, tú tienes razón. Cuando tiene fístula, tiene el labio que no está muy bien reparado, esto va a afectar el desarrollo facial, pero a mí me importa la habla, es mucho más importante. Fernando, te agradezco mucho la pregunta porque yo quiero hacer un comentario aquí, quiero aprovechar ello. Me voy a basar en evidencia, porque obviamente yo tendría que responderte, hacer un seguimiento a una edad, completando la edad madurez ósea y medirlo objetivamente, ¿no? Para poder dar una respuesta concreta. Yo puedo decir, bueno, me parece que van bien. Voy a ir a la evidencia. Hace poco salió una publicación, disculpen que no tenga a la mano el dato, podemos proveerlo si lo desean, donde se ha hecho un seguimiento en el crecimiento de los pacientes que tuvieron fístulas, o dos o tres procedimientos más que los que usualmente se necesitan. Y ellos sí se vio un impacto en el crecimiento. Entonces ahí viene la importancia de prevenir la fístula. Y aquí yo quiero hacer un comentario, porque sí existe evidencia que dice que hacer 2 tiempos quirúrgicos en el paladar, lo cual se ha popularizado nuevamente para mi sorpresa, ¿ya? Sí existe evidencia que dice que tienen más fístulas. Entonces, ¿por qué yo pienso prevenir la hipoplasia maxilar haciendo 2 tiempos quirúrgicos cuando voy a tener más fístulas y por ende el tratamiento me va a devenir en más hipoplasia? Es una total contradicción. Es una total contradicción. Quiero ser enfático, porque a veces la gente más joven sigue porque escucha o comentarios de algunas personas con más experiencia, pero para mi sorpresa se ha retomado un tema que parecía haber dejado atrás. Gracias. Hello, I'm doing this question in English. Okay, about the tongue flaps, we have this difficulty to perform this with kids because they don't stop quiet. So did you guys perform like a fixation intermaxillary to block the occlusion so then they can open their mouths? We never perform tongue flaps in kids because of this problem. They open their mouths, we are scared that the flap hurts. I never performed tongue flaps in kids also. And we used to have some experience for tongue flaps for bilaterals. And that was between
8 and 12 years, and we had a lot of problems to do over bone graft. Then we stopped doing tongue flaps. There are some very special situations for adults that we do tongue flap, but it's less and less, I have to tell you. I don't like tongue flaps anymore. But in I use adults, we try to use that fixation intermaxillary, so block them for a while, like 21 days, and then remove it. That's why I don't use it, yeah. That's a problem for us. And another question, I worked with microvascular surgery and residency, and we don't have in the city that I work now because it's such a sensitive technique. We need a huge team to do this. And I would like to know, this is a reality in some places, because for us, microvascular surgery, it's very hard to find a surgeon and a team, it's complicated. Doctor Juliano. Con alguna frecuencia, un paciente que se operó del paladar estaba el paladar perfecto, cerrado, clínicamente sin problema, pero empieza la ortodoncia y aparecen fístulas en el paladar. ¿Quién tiene la culpa? ¿El cirujano que lo operó años antes? ¿La ortodoncia? ¿Ustedes solucionan el problema en este momento o esperan que termine la expansión de la ortodoncia? ¿Qué hacen con esos pacientes? ¿Me permite? Sí. Carlos, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carlos. Aquí hay un comentario. Es posible reparar defectos muy extensos usando colgajos locales. Es posible. Se requiere de cierta expertise. El gran problema es que dejan mucho tejido cicatrizado, que ya existen esos colgajos, y son poco expansibles. La prevención de ese evento se puede hacer usando tejidos sanos, un buen colgajo que permita que se adapte a la expansión del arco maxilar. Entonces, cuando tú planificas una reconstrucción, no solo estás pensando en tapar un hueco, estás pensando en el efecto funcional sobre el paladar blando y estás pensando sobre el efecto del tratamiento que va a haber sobre la ortopedia o la ortodoncia de ese arco maxilar. En ese sentido se debe planificar. Es un poco más complejo. No es solo tapar un hueco. Yo creo que la forma de prevenir ese evento es dando un buen tejido que permita que sea expandible. Si nosotros usamos tejidos locales, evidentemente ese evento es posible que ocurra. La culpa, bueno, es difícil decirlo, pero evidentemente creo que se puede prevenir. Por las excelentes presentaciones y pasamos al coffee break. Muchas gracias. Gracias.